Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo una nueva reflexión para compartirles y en este tiempo quiero primero hacer una oración y agradecerle al Señor por la posibilidad que me da de hacer estos videos, por la palabra que Él pone en mi corazón y también pedirle que en este tiempo Él esté guiando a las personas para que se acerquen a Él. Y agradecerle también por los mensajes que recibí de personas que aprecio y que quiero mucho, que en este tiempo se están acercando a Dios y están buscando la manera de conectarse con Él y de conectarse con alguna iglesia para cuando termine todo esto empezar a congregar o por lo menos intentarlo. Así que agradecer al Señor por eso. Así que voy a hacer una pequeña oración, así ya comienzo a compartirles lo que el Señor puso en mi corazón. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte las gracias por este tiempo. Te pido que vos utilices mi vida, Señor, para hablar a través de este mensaje en este video, Señor. Quiero orar por aquellas personas, Señor, que en este tiempo se están encontrando con vos, Señor, y están buscando la posibilidad, Señor, para que cuando termine esta pandemia poder congregarse, Señor. Gracias, papá, porque sé que la obra es completamente tuya, Señor, y que la gloria y la honra es para vos, papá. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy por esas personas, te pido que sea tu fortaleza, tu amor y que seas vos, Señor, trayendo arrepentimiento a sus corazones, Señor, y que se puedan rendir y humillar delante de vos, papá. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y lo dejo en libertad, Señor, para que el Espíritu Santo ministre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que les quería compartir hoy tiene que ver con un pasaje que en la semana compartió mi pastor. El pasaje está en Isaías 53. Lo que yo quería compartirles es el versículo 3, que es un versículo con el cual yo me quedé pensando mucho. Se dice que en este capítulo Isaías anuncia la venida de un Mesías, de un Salvador, y ese Salvador es Cristo, es Jesús. Lo anuncia de una manera muy particular y por eso los invito a que si tienen la oportunidad, si tienen el tiempo, puedan leer todo el capítulo. Lo que yo les quiero compartir hoy está en el versículo 3. Leemos Isaías 53, versículo 3. Despreciado y despechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese versículo me hacía pensar en la palabra que dice, en la parte que dice experimentado en quebranto. Y lo que el Señor ponía en mi corazón y lo que venía a mi corazón en este tiempo era, pero si yo quiero ser como Jesús, quiero tener el carácter de Jesús, quiero vivir la vida que vivió Jesús, quiero crucificarme junto con Jesús en la cruz y hacer lo que Él hizo. Yo también entonces tengo que ser experimentada en quebranto o experimentado en quebranto como lo fue Jesús. Tengo que ser, bueno, ahí en la palabra dice varón de dolores, pero tengo que ser esa mujer de dolores. Y eso es lo que me llevó a pensar en realmente qué significa ese quebranto, esa experiencia en el quebranto. ¿Qué significaba eso para, como les decía, y qué significaba eso para mi vida? ¿Qué significaba el ser experimentada en quebranto? Y eso me llevó a pensar en las cosas que había vivido, en las cosas que me tocó vivir, en las cosas que me tocó pasar en el pasado. O sea, no me llevó a pensar en las cosas lindas, ¿no? Sino que me llevó a pensar en los momentos difíciles y en las cosas que me tocó vivir desde chica. Y no con rencor, sino esas cosas que me tocaron vivir, que el Señor me dio la posibilidad de vivirlas para cambiarlas para otras personas. Y ahí fue cuando vi y entendí que el Señor nos da la posibilidad de vivir esas cosas, de tener ese testimonio para poder compartirlo con otras personas y ayudar a que esas personas no vivan ni pasen por esas situaciones. Pero él primero, antes de hacer esto, él tiene que formarnos a nosotros, tiene que cambiarnos a nosotros para que nosotros seamos
canales conductores del cambio de otro, ¿no? Y entonces ahí fue cuando encontré el propósito y vi lo que Dios quería hacer con las cosas que me tocaron vivir. Una de las cosas que me pasó mucho de chica, yo sufrí mucho, ahora se dice bullying, en ese momento se decía discriminación, o bueno, en realidad también es algo de discriminación, pero en ese momento no tenía ese nombre, cuando yo era chica no tenía nombre de bullying. Y sufrí, lo digo sufrí porque la pasé muy mal y obviamente que el Señor me llevó a perdonar a las personas que ejercieron bullying sobre mí y todo, que hoy en día espero cruzármelas y poder saludarlas o poder tener la oportunidad de compartirles de Dios. Y entonces el Señor me llevó a pensar en, en eso que había pasado de chica, en la violencia, en las palabras, en las cosas feas que me decían, en cómo me denigraban o me humillaban por mi color de piel, que sé que soy un poquito negrita, pero no era para tanto, o con respecto al trabajo de mi papá. Mi papá es recolector de residuos, entonces como que se le agarraban con el trabajo de mi papá, un trabajo que es totalmente digno y que con el cual me mantuvo hasta casi los 20 y pico de años. Y, y entonces el Señor me llevó a pensar en eso y en la oportunidad que Él me dio para cambiarlo para otras personas. Y, y esa oportunidad que Él me la dio cuando me, me dio la posibilidad y creo que lo hizo con todo su amor de servir a los niños, de servir en la red de niños. Yo realmente no me consideraba para nada capacitada o capaz o no tenía un estudio o algo para servir en esa área, porque no es complicado, sino que hay que tener una cierta sensibilidad para servir con niños. Y aún así, los pastores y Mirta, que es la encargada de los niños, me dieron la posibilidad de empezar a servir. Obviamente que, y como les decía, esa posibilidad que me habían dado de colaborar es la que hoy me llevó a pensar de que lo que me tocó vivir era por esa parte, era para retribuírselo a esos niños, que ellos de alguna manera cuando estuviesen en ese lugar no tuvieran que vivir o pasar por el dolor. Entonces, lo que el Señor siempre ponía en mi corazón y lo que siempre se habla en el grupo es de tratarlos con amor, ¿no? Nosotros no sabemos qué viven en sus hogares o qué es lo que pasa en cada uno de sus hogares, lo sabemos, obviamente parcialmente, pero no por completo, ¿no? Y entonces, lo que me llevaba el Señor siempre era a abrazarlos, a decirle que los amaba, que eran lindos, o sea, que eran hermosas personas, cosas que no sé yo si recibían en sus hogares, pero cosas que en su momento a mí me hubiesen hecho bien cuando recibía esos insultos de parte de mis compañeras de escuela, o cuando me decían negra, o cuando me decían que mi papá era un basurero. Y me hubiese encantado recibir de esas cosas, esos abrazos o esos besos, o a veces yo dejo que me peinen, o que me hagan dibujos y que me regalen dibujos y esas cosas. Y eso es la oportunidad que yo considero que me dio el Señor para poder retribuir lo que Él hizo en mi vida y esa experiencia que me tocó vivir de quebranto, de dolor, me iba a servir para entender y no repetir la historia en otros y ayudar a otros a que no tengan que pasar por eso tan dolorosamente. Entonces, eso me hizo dividir este mensaje en dos partes, porque primero, obviamente, para que suceda todo esto que sucedió, el Señor tiene que hacer algo en uno, el Señor tiene que transformar y cambiar a la persona. En este caso, yo hablo de mí, ¿no? Tiene que
que hacer que esa persona se quebrante, de que esa persona sea experimentada en quebranto. Y quebrantar en la Biblia está relacionado con el restaurar, con el acomodar, con el restaurar lo que estaba roto, lo que estaba en mil pedacitos, en cambiar eso, en unir el corazón que estaba completamente roto en una sola pieza y que ese corazón sea un corazón nuevo, que ese corazón sea un corazón humilde. Quebrantar es que ese corazón se vuelva sumiso, que ese corazón se vuelva humillado, que ese corazón se rinda, pero a la voluntad de Dios. Y que ese corazón receptivo a la voluntad de Dios pueda reconocer y saber que tiene que cambiar, que tiene que experimentar ese quebranto para que el Señor saque algo nuevo de eso. Porque para que el corazón esté roto, primero hay que atravesar por el proceso en el que se rompe del todo, hay que atravesar por ese proceso de dolor o de enfermedad o de distintas situaciones difíciles, de problemas, de cosas cotidianas, de pruebas, de tentaciones. Leo en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente te haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que yo quería compartirles de este pasaje es que habla de un aguijón, ¿no? que él tenía en su mano, ¿no? Ese aguijón se refiere a la prueba o la tentación o a lo que le tocó, al dolor que le tocó vivir en ese tiempo. Y esa prueba, eso que el Señor pone, es también para curar nuestro propio orgullo, para cambiar eso que somos, ¿no? Él nos hace vivir eso para entender y saber que dependemos completamente de Él, que nosotros somos débiles. Eso lo que nos hace hacer es ir a los pies del Señor, a orar y pedirle que Él nos ayude, ¿no? Para poder atravesar por esa prueba, por ese dolor o por lo que nos toque vivir. Y otra de las cosas que quería compartirles, que quizás el enemigo o Satanás, como lo dice acá, él pone algo malo, hace algo malo en nuestra vida, pero Dios tiene la posibilidad, la capacidad y los atributos de cambiar eso malo, eso menospreciado, eso vil, en algo bueno, en algo con un propósito verdadero. Y es por eso que nosotros tenemos que pasar, que tenemos que atravesar, que tenemos que vivir muchas veces esas situaciones, porque Dios quiere sacar algo bueno de eso. Dios tiene un propósito con eso difícil o con esa dificultad que te toca vivir. Dios tiene la posibilidad de cambiarla, de cambiar eso y transformarlo en algo que ni uno mismo se puede llegar a imaginar, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender de esto, de que Dios primero comienza la obra en uno mismo, que Dios comienza a hacernos que nosotros atravesemos procesos nosotros propiamente y después eso va a ser extendido hacia otros. Yo esto que les estoy hablando hoy, esto que les estoy contando, primero yo tuve que pasar por distintas situaciones, por distintas pruebas para poder hablarlo hoy con ustedes y poderles ser de ayuda a las personas que ven estos videos. Si yo no hubiese atravesado por todo lo que atravesé, si no hubiese atravesado por dolor, por angustia, si no hubiese atravesado por depresión, no podría hablarle de esas cosas porque no las viví, porque no las siento y porque no las atravesé. En cambio, la llegada del Señor está ahí, en las personas que Él utiliza mediante las cosas que vivieron, mediante las cosas que les tocaron pasar. Y yo hoy quería contarles esto enfocándome en la prueba, en el dolor, en la tentación o cosas que nos toquen vivir, porque sé que es un momento difícil, sé que es difícil estar encerrado, sé que es difícil atravesar por esta situación de pandemia, pero los que creemos en Dios y cada uno de ustedes que están ahí,
yo confío y creo de que cada uno de nosotros confiamos de que esto es con un propósito y de que esto va a hacer que la sociedad y que el mundo cambie y que realmente se rinda a Jesús. Bueno, y el último punto está en segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 y 4. Dios de toda consolación. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y con esto era lo que más o menos de lo que les estaba hablando, que después de que el Señor nos permite y nos fortalece a través de los procesos que nos tocan vivir, Él lo hace primero con su favor y con su misericordia para nosotros, para darnos de su regalo, para manifestar su gracia y su poder en nuestra debilidad, pero para que luego de esto nosotros podamos compartir esos favores, esa misericordia, ese amor con otros, esa consolación con otros. Pero primero, para consolar a otros, tenemos que ser consolados nosotros y Dios tiene que restaurar nuestro corazón. Por eso entender que la consolación no viene de una persona primero, sino que la consolación viene primeramente de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y que mediante esa consolación es que nosotros vamos a poder consolar a otros. Cuando nosotros estemos fortalecidos en los que nos tocó vivir, en los que nos tocó pasar, en el dolor, en la prueba, en ese corazón roto que Dios reconstruyó, armó y lo hizo una pieza maravillosa para su propósito, es ahí cuando nosotros tenemos la posibilidad de hablar, de compartir y de extender nuestro mensaje hacia otros. Y esto que Dios nos da, este consuelo que Dios nos da, no es solo para nosotros, sino que también es para ayudar a nuestro prójimo. Por eso, en el día de hoy, lo que quería compartirles era eso. Y que yo vi y supe entender que lo que me tocó pasar, lo que me tocó vivir, aunque hayan sido momentos difíciles, momentos complejos, momentos complicados, momentos que ni aún yo entendía en ese tiempo, Dios me hizo ver a través de esta palabra y a través de todas las palabras que les compartí hoy, que el dolor el dolor que nos toque vivir, eso feo que nos toque vivir, que nosotros mismos entendemos por qué, tiene un propósito. Por eso, a vos que estás escuchando este mensaje y que estás atento a lo que el Señor puso en mi corazón, te quiero decir que eso que estás pasando hoy, que eso que estás atravesando hoy, aunque sea difícil, muy difícil atravesarlo, Dios está con vos y tiene este propósito, y Él va a sanar y a unir cada pieza de tu corazón para transformarlo en un corazón nuevo, que a cada persona que se rinde a Él, que se entrega a Él, que anhela de todo su corazón cambiar, que anhela de todo su corazón arrepentirse, humillarse, tener ese corazón que está sensible a la presencia de Dios, Él está atento a esos corazones y está atento a esas personas que lo buscan, y que ese problema, que eso que estás viviendo hoy va a pasar, pero que Dios va a estar siempre ahí acompañándote. Por eso date la oportunidad de hacer una oración y de pedirle de su fortaleza y de su consuelo para tu vida, para tu familia y para la situación que te toque vivir. Voy a terminar este tiempo Voy a terminar este tiempo orando y dándole las gracias a Dios por las personas que tienen la oportunidad de ver este video hasta el final, y darle las gracias por esta posibilidad y la oportunidad que Él me da de poder hablar desde lo que me toca vivir y de lo que me tocó vivir en mi vida, y espero que pueda en el día de mañana decir que soy esa persona experimentada en quebranto, y que el Señor utilice esto que me tocó vivir en la poca y corta vida que en estos pocos años que viví hasta el día de hoy, y que me dé la posibilidad de seguir compartiéndoles de mis experiencias y de los mensajes que el Señor pone en mi corazón. Así que voy a hacer una oración y ya los dejo. Señor, en el nombre de Jesús te doy
Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo que pude compartir, Señor, en este tiempo del mensaje que vos pusiste en mi corazón, Señor. Gracias porque vos me das la posibilidad de hablar de vos a otros, papá, en el nombre de Jesús. Gracias porque vos me das la posibilidad y me das los mensajes, Señor, para que yo comparta a otros, Señor. Te pido que cada uno de nosotros que tenemos la posibilidad de conocerte podamos ser experimentados en quebranto y que vos nos enseñes y nos guíes, papá, para poder hablar de vos a otros, Señor, y que a través de nuestras vivencias y nuestras experiencias podamos ayudar y ser de consuelo y de fortaleza para otros, papá. Entrego este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que sigas obrando a través de cada una de las personas que tienen la oportunidad de compartir de tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho.